La academia militar bullía con el caos matutino habitual mientras los nuevos reclutas se alineaban para su primer día de entrenamiento. Entre ellos se encontraba Sarah Michei, una menuda joven de 22 años cuya energía nerviosa apenas se contenía bajo su uniforme recién planchado. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño reglamentario, y sus ojos marrones recorrieron rápidamente las intimidantes instalaciones que se convertirían en su hogar durante los siguientes meses. Los demás cadetes la dominaban, la mayoría jóvenes que habían crecido soñando con carreras militares. Intercambiaban miradas de confianza y anécdotas de guerra de sus días de preparación. Mientras Sarah se ajustaba el equipo en silencio e intentaba pasar desapercibida, siempre había sido del tipo callado, prefiriendo los libros a los deportes, los juegos de estrategia a las competiciones físicas. Su decisión de unirse al ejército sorprendió a todos los que la conocían, incluida ella misma. «Miren a esa», susurró Jake Morrison, un cadete alto y rubio de Texas que ya se había posicionado como líder no oficial entre los reclutas. «Parece que se rompería si alguien estornudara demasiado fuerte». Su comentario provocó risas entre el grupo que lo rodeaba, y Sarah sintió que le ardían las mejillas de vergüenza, aunque fingió no oír. La orientación matutina comenzó con el sargento instructor Rodríguez, un hombre intimidante cuya voz probablemente se oía en 3 condados de distancia. Caminaba de un lado a otro frente a los cadetes reunidos como un depredador que evalúa a su presa, sus ojos gris acero escudriñando cada rostro con la intensidad de quien ha visto ir y venir a demasiados reclutas. «Escuchen, gusanos», ladró Rodríguez, y su voz resonó en las paredes de concreto. «La mitad de ustedes no sobrevivirá el primer mes. La otra mitad deseará no haberlo hecho. Esto no es un campamento de verano. Esto no es la universidad. Y definitivamente esta no es la casa de su mamá. Están aquí para convertirse en soldados, y los soldados no se rinden cuando las cosas se ponen difíciles». Sarah enderezó los hombros e intentó proyectar una confianza que no sentía a su alrededor. Los demás cadetes permanecieron firmes, pero podía sentir sus miradas de reojo y oír sus comentarios susurrados. La palabra fresco parecía seguirla a todas partes, pronunciada con una mezcla de diversión y desdén que le revolvió el estómago. Durante la primera sesión de entrenamiento físico, Sarah luchó por mantener el exigente ritmo. Mientras que otros cadetes parecían deslizarse por la pista de obstáculos con un atletismo natural, ella tropezaba con las barreras y jadeaba durante las secciones de carrera. Su pequeño cuerpo le jugó en contra en los ejercicios que requerían fuerza bruta, y más de una vez se encontró rezagada respecto al grupo. «Vamos, Michei», gritó Rodríguez mientras luchaba por trepar la cuerda. «Mi abuela podía moverse más rápido que eso, y lleva muerta 10 años». Los demás cadetes rieron, y Sarah sintió que su rostro ardía con una combinación de agotamiento y humillación. Apretó los dientes y siguió subiendo. A pesar de que, con los brazos como si le ardieran los brazos, durante la hora del almuerzo, Sarah se sentó sola en una mesa de la esquina, picoteando su comida mientras escuchaba las conversaciones a su alrededor. Los demás cadetes ya habían formado pequeños grupos basados en intereses y orígenes compartidos. Los atletas se acercaban entre sí, compartiendo historias de victorias en el fútbol americano de la escuela secundaria y sus historiales. Los jóvenes con legado militar se unieron por las tradiciones familiares y las expectativas heredadas. Sarah, quien provenía de una familia de bibliotecarios y maestros, se sentía como una extraña entre ellos. «Le doy 2 semanas», escuchó decir a Morrison a sus compañeros de mesa. «Quizás menos si Rodríguez sigue escribiéndole así. Algunas personas simplemente no están hechas para esta vida». Sus amigos asintieron, y Sarah sintió una sensación fría y dura en el pecho. No era solo ira, aunque sin duda formaba parte de ella. Era una determinación cristalizada en algo inquebrantable. Esa noche, mientras sus compañeros cadetes se relajaban en el área común o se ponían al día con su correspondencia personal, Sarah se encontraba en la biblioteca de la base.
El familiar olor a libros y la atmósfera tranquila le proporcionaban un refugio del constante escrutinio y juicio que enfrentaba durante el entrenamiento. Sacó textos de historia militar y manuales tácticos, absorta en relatos de batallas famosas e innovaciones estratégicas. Leyó sobre tácticas de guerra no convencionales, estudiando cómo fuerzas más pequeñas habían superado a ejércitos más grandes y mejor equipados mediante una planificación superior y un pensamiento creativo. Absorbió información sobre logística, estrategias de comunicación y principios de liderazgo que habían dado forma a la historia militar. Mientras su cuerpo luchaba por adaptarse a las exigencias físicas de la vida militar, su mente absorbía el conocimiento como un desierto absorbe la lluvia. Los días siguientes siguieron un patrón similar. Sara continuó rezagada en el entrenamiento físico, ganándose cada vez más burlas de sus compañeros y duras críticas de los instructores. Durante el entrenamiento con armas, tuvo problemas con los rifles más pesados, y sus puntuaciones de puntería estaban entre las más bajas de la clase. Los rumores la seguían a todas partes. Demasiado pequeña, demasiado débil, demasiado blanda para la vida militar. Pero algo interesante comenzó a suceder durante las partes académicas de su entrenamiento. Cuando los instructores planteaban problemas tácticos o pedían análisis estratégico, Sara solía ser la primera en levantar la mano. Sus respuestas eran reflexivas, completas y demostraban una profunda comprensión de los principios militares que sorprendía incluso a los instructores. Podía analizar escenarios de batalla con una claridad que provenía de horas de estudio independiente y un don natural para el pensamiento estratégico. Durante un ejercicio de lectura de mapas que dejó a muchos de sus compañeros confundidos y frustrados, Sara completó su tarea con rapidez y precisión. Cuando el instructor Williams le pidió que explicara sus opciones de navegación a la clase, caminó al frente del aula y expuso su razonamiento con confianza y precisión. Durante unos minutos, las burlas cesaron, reemplazadas por una atención reticente. Interesante enfoque, Michei, dijo William cuando terminó. No convencional, pero efectivo. A veces, pensar de forma innovadora te da ventajas que los enfoques estándar fallan. Era la primera vez que alguien con autoridad elogiaba su desempeño, y Sara sintió una pequeña chispa de esperanza encenderse en su pecho. Esa noche, se quedó en la biblioteca incluso más tarde de lo habitual, investigando conceptos tácticos avanzados y casos prácticos de liderazgo militar. Estaba decidida a demostrar que la fuerza física no era la única medida del potencial militar. Su mente era su arma, y estaba aprendiendo a afilarla día a día. Los demás cadetes continuaban sus vínculos sociales en los dormitorios, pero Sara había encontrado su propio camino. Les demostraría que la habían subestimado, que la chica callada que consideraban débil tenía reservas de fuerza que ni siquiera podían imaginar. Solo necesitaba tiempo para demostrar su valía, y estaba dispuesta a esforzarse más que nadie para ganarse esa oportunidad. Tras 3 semanas de entrenamiento, Sara había desarrollado una rutina que la mantenía cuerda a pesar de los constantes desafíos. Se despertaba 1 hora antes de reveille para realizar entrenamiento físico adicional, llevando su cuerpo más allá de su zona de confort en la privacidad de la oscuridad de la madrugada. Sus músculos le dolían constantemente, pero se estaba volviendo más fuerte, más resistente. La carrera de obstáculos que parecía imposible en su primer día ya era manejable. Aunque todavía no era la cadete más rápida ni la más fuerte de su clase, el verdadero cambio se produjo durante su primer ejercicio táctico importante. Los instructores dividieron a los cadetes en equipos y les presentaron un escenario complejo que implicaba infiltración enemiga y defensa de la base. Cada equipo debía desarrollar un plan de respuesta integral, que incluía la asignación de recursos, los protocolos de comunicación y el posicionamiento estratégico. La mayoría de los equipos abordaron el problema con la doctrina militar convencional, centrándose en una fuerza abrumadora y la confrontación directa. El equipo de Sara inicialmente desestimó su propuesta, y Morrison tomó el mando y dirigió al grupo hacia una estrategia defensiva estándar.
Planearon concentrar sus fuerzas en cuellos de botella obvios y enfrentarse al enemigo de frente, apoyándose en una potencia de fuego superior y posiciones defensivas. Era un pensamiento militar clásico, pero Sara vio fallas en su enfoque que los demás pasaron por alto. ¿Y si no llegan por los accesos principales?, preguntó durante la sesión de planificación. El escenario indica que son infiltrados, no una fuerza de asalto tradicional. Van a evitar nuestros puntos fuertes y buscar debilidades que no hemos considerado. Morrison puso los ojos en blanco. Esto es estrategia militar básica, Michei. Asegura el perímetro, establece campos de tiro despejados y haz que se acerquen a ti en tus propios términos. No hay que darle demasiadas vueltas. Pero Sara había estado estudiando tácticas de guerra asimétrica y reconoció patrones que los demás pasaban por alto. Durante la sesión informativa del ejercicio, había notado detalles que sugerían que la fuerza enemiga era pequeña, móvil y entrenada en tácticas poco convencionales. Una postura defensiva tradicional los dejaría vulnerables precisamente al tipo de ataques creativos en los que se especializaban tales fuerzas. Al comenzar el ejercicio, Sara observó con creciente ansiedad cómo su equipo implementaba el plan de Morrison. Tenían posiciones sólidas que cubrían los accesos obvios, pero sus flancos estaban expuestos y habían dedicado demasiados recursos a defender zonas que tal vez nunca serían atacadas. Intentó expresar sus preocupaciones, pero Morrison la interrumpió con un gesto de impaciencia. Manténgase en posición y cumpla las órdenes, Michei. Esto no es una sociedad de debate. El equipo enemigo, liderado por cadetes avanzados de una clase superior, identificó rápidamente las debilidades de su defensa. En lugar de atacar la puerta principal, fuertemente fortificada, se infiltraron a través de una zona de mantenimiento sin vigilancia que Sara había intentado señalar durante la planificación. En 30 minutos, el ejercicio terminó con el equipo de Sara sufriendo una derrota decisiva que dejó a todos frustrados y desmoralizados. Durante la sesión informativa posterior al ejercicio, el instructor Williams analizó los fallos tácticos con precisión quirúrgica. Señaló exactamente cómo el enemigo había explotado sus debilidades, cómo su asignación de recursos había sido ineficiente y cómo sus suposiciones sobre el comportamiento del enemigo habían resultado catastróficamente erróneas. Sara escuchó la crítica y sintió una mezcla de reivindicación y frustración. Había previsto estos problemas, pero nadie la había escuchado. El mayor error, continuó Williams, fue no considerar escenarios alternativos. Una buena planificación militar asume que el enemigo hará lo que menos se espera, no lo que más convenga a la estrategia defensiva. Hay que pensar como el oponente, anticipar sus movimientos más efectivos y prepararse para contingencias que van más allá de la doctrina estándar. Tras la sesión informativa, Sara se encontró caminando sola por el campo de entrenamiento, procesando las lecciones aprendidas de la derrota. Estaba tan absorta en sus pensamientos que casi no se dio cuenta de que el capitán Rodríguez se acercaba desde los edificios administrativos. El sargento instructor que la había estado presionando tanto durante el entrenamiento físico parecía diferente, más reflexivo y menos agresivo. Michei, dijo, poniéndose a su lado. Vi la grabación del ejercicio. Intentaste advertir a tu equipo sobre la vulnerabilidad de esa zona de mantenimiento. Sara se detuvo, sorprendida por su observación. Sí, señor. Estudié la distribución de las instalaciones e identifiqué varios puntos de infiltración potenciales que no estaban cubiertos por nuestro plan defensivo. Rodríguez asintió lentamente. Pero no te escucharon. La pregunta es, ¿por qué no insististe más en tu argumento? Era una pregunta justa y Sara la consideró detenidamente antes de responder. Todavía estoy ganando credibilidad. Señor, mi rendimiento físico ha estado por debajo de la media y los demás cadetes me ven como débil. Cuando te perciben como el eslabón más débil, la gente no confía en tu criterio táctico. Entonces, ¿qué vas a hacer con esa percepción? Sara lo miró directamente a los ojos. Sigue mejorando, señor.
Demuestra que existen diferentes tipos de fuerza y que un liderazgo militar eficaz requiere algo más que capacidad física. Rodríguez la observó durante un largo rato, con expresión indescifrable. ¿Has pasado mucho tiempo en la biblioteca? Sí, señor. Intento aprender todo lo que puedo sobre historia militar y análisis táctico. Puede que no sea el cadete más fuerte ni el más rápido, pero puedo resolver la mayoría de los problemas con la suficiente inteligencia si tengo suficiente información. El conocimiento es un arma, dijo Rodríguez en voz baja, pero solo es efectivo si sabes cómo usarlo. Sigue estudiando, Michei. Y la próxima vez que veas una falla táctica, no dejes que nadie desestime tu análisis solo por tu baja estatura. Las buenas ideas no dependen del peso corporal. Esa conversación marcó un punto de inflexión en el entrenamiento militar de Sara. Continuó con su riguroso programa de superación personal. Pero ahora también empezó a mostrarse más segura durante las discusiones tácticas. Cuando los instructores planteaban problemas estratégicos, ofrecía análisis detallados que demostraban su creciente experiencia. Cuando a los equipos se les asignaban ejercicios de planificación, se aseguraba de que su voz fuera escuchada, incluso si eso significaba desafiar a cadetes físicamente más imponentes. Su gran avance se produjo durante un ejercicio de campo de una semana que puso a prueba todo lo que habían aprendido sobre operaciones militares. Los cadetes se dividieron en unidades competidoras y se les asignó la tarea de completar una serie de misiones que requerían coordinación, gestión de recursos y flexibilidad táctica. Sara se vio asignada a un equipo que incluía a Morrison y a varios otros cadetes que habían subestimado constantemente sus habilidades. La primera misión consistía en localizar y asegurar un escondite de inteligencia simulado escondido en algún lugar de un área de entrenamiento de 50 kilómetros cuadrados. La mayoría de los equipos planeaban realizar búsquedas sistemáticas en cuadrícula, cubriendo el territorio metódicamente hasta encontrar su objetivo. Era un enfoque exhaustivo, pero Sara se dio cuenta de que tomaría demasiado tiempo y los dejaría vulnerables a la interferencia de los equipos rivales. En lugar de seguir el patrón de búsqueda convencional, Sara analizó las características del terreno y los parámetros de la misión para identificar los escondites más probables. Consideró factores como la accesibilidad para los instructores que habían colocado el efectivo, las oportunidades naturales de camuflaje y el valor estratégico desde una perspectiva defensiva. Su análisis redujo el área de búsqueda a 3 ubicaciones de alta probabilidad. Cuando presentó su razonamiento al equipo, Morrison inicialmente se resistió a su enfoque poco convencional. Deberíamos ceñirnos a la búsqueda sistemática. Es más fiable que adivinar basándose en el análisis del terreno. Pero esta vez, Sara no se rindió. El aliento de Rodríguez resonaba en su mente y confiaba en su capacidad analítica. No se trata de adivinar, dijo con firmeza. Es inteligencia aplicada. Podemos perder 3 días buscando al azar o usar el análisis táctico para centrar nuestros esfuerzos donde el éxito sea más probable. Otro miembro del equipo, un cadete discreto llamado David Chen, apoyó el plan de Sara. Su enfoque tiene sentido. Hemos visto su análisis táctico en ejercicios de clase, y suele acertar en estos aspectos. Finalmente, Morrison aceptó probar el enfoque de Sara, en parte porque tenía curiosidad por ver si su rendimiento en clase se trasladaría a las condiciones de campo. Llegaron al primer lugar de la lista de Sara en 4 horas y encontraron el escondite de inteligencia exactamente donde ella había predicho que estaría. El descubrimiento los puso por delante de todos los demás equipos y consolidó a Sara como un activo táctico en lugar de una desventaja. Durante los días restantes del ejercicio, la perspicacia estratégica de Sara ayudó a su equipo a completar misiones de manera eficiente y a evitar errores costosos. Identificó los lugares de emboscada antes de que se convirtieran en trampas, reconoció tácticas de engaño que otros equipos pasaron por alto y desarrolló protocolos de comunicación que mantuvieron la seguridad de sus operaciones. Al final de la semana, incluso Morrison le pedía su opinión antes de tomar decisiones tácticas importantes. La evaluación del ejercicio clasificó al equipo de Sara en primer lugar en rendimiento general,
con un reconocimiento especial por sus enfoques tácticos innovadores y su excelente planificación de misiones. Durante la ceremonia de premiación, el instructor Williams mencionó específicamente las contribuciones de Sarah al éxito de su equipo. El cadete Michei demostró que el liderazgo militar eficaz se manifiesta de muchas maneras. Anunció a la clase reunida que la fuerza física y la capacidad atlética son importantes, pero no son las únicas medidas del potencial militar. El pensamiento estratégico, la capacidad analítica y la innovación táctica son igualmente valiosos en las operaciones militares modernas. Mientras Sarah, junto a sus compañeros de equipo, recibía el reconocimiento por su desempeño, notó el cambio en las expresiones de sus compañeros cadetes. Las sonrisas desdeñosas y los comentarios susurrados habían sido reemplazados por una atención respetuosa y una curiosidad genuina. Había demostrado que la chica callada a la que habían ridiculizado poseía exactamente el tipo de mentalidad militar que podía marcar la diferencia entre el éxito de una misión y un fracaso catastrófico. Esa noche, varios cadetes que nunca antes habían hablado con ella se acercaron a Sarah para hacerle preguntas sobre análisis táctico y planificación estratégica. Morrison, quien había sido su crítico más acérrimo, se disculpó a regañadientes por subestimar sus habilidades. La transformación no estaba completa, pero Sarah había dado un paso crucial para ganarse el respeto de sus compañeros y consolidarse como una líder militar legítima. 6 meses después de ese humillante primer día, Sarah Michei se había convertido en una de las cadetes más respetadas de su clase. Su condición física había mejorado drásticamente gracias a un entrenamiento incansable, y su pericia táctica le había valido el reconocimiento tanto de instructores como de compañeros. Constantemente obtenía las mejores puntuaciones en ejercicios de planificación estratégica y se había convertido en la persona de referencia para situaciones complejas de resolución de problemas. Lo que nadie sabía, ni siquiera la propia Sarah, era que su excepcional desempeño había captado la atención de personas muy por encima del nivel de los instructores de entrenamiento. Sus soluciones innovadoras a los problemas tácticos y su capacidad para anticiparse a los movimientos se habían destacado en informes que llegaban a los niveles más altos del mando militar. Los oficiales superiores siempre buscaban jóvenes líderes prometedores, y la combinación única de Sarah de capacidad intelectual y ética de trabajo decidida la señalaba como alguien con un potencial extraordinario. La revelación llegó un martes por la mañana que comenzó como cualquier otro. Sarah estaba en la biblioteca antes del amanecer, como ya era su costumbre, repasando técnicas de análisis de inteligencia, cuando se le acercó una mujer en la oficina del coronel Insignia, a quien nunca había visto. La coronel debía de tener unos 40 y tantos años, con el pelo canoso y la seguridad que da la experiencia de mando. Cadete Michei, dijo la coronel en voz baja, necesito que me acompañe. Hay algo que debemos discutir. La mente de Sarah repasaba a toda velocidad posibles explicaciones para esta inusual citación. ¿Había violado alguna norma? ¿Se trataba de una emergencia familiar? La expresión de la coronel no delataba nada mientras la guiaba por pasillos que nunca había visto. Adentrándose en la sección administrativa de las instalaciones, entraron en una sala de conferencias segura donde varios oficiales de alto rango estaban sentados alrededor de una mesa pulida. Sarah reconoció a la general Patricia Hayes, la comandante de la base, cuya reputación de brillantez y tenacidad era legendaria en todo el ejército. Sentados a su lado estaban 2 coroneles y un mayor, todos con expresión de seria atención. Siéntese, Michei, dijo la general Hayes, con la autoridad de alguien acostumbrado a la obediencia inmediata. Tenemos que hablar de sus antecedentes. Durante los siguientes 30 minutos, Sarah escuchó con creciente asombro cómo la general explicaba detalles de su vida que nunca había compartido con nadie en la academia. Conocían sus logros académicos, sus antecedentes familiares y sus logros civiles de una manera que sugería una investigación exhaustiva. Más sorprendente aún, sabían de proyectos clasificados en los que había trabajado. Durante la universidad, Sarah sintió que se tambaleaba la comprensión de su propia vida.
los proyectos de informática en los que había trabajado como estudiante, el modelado matemático que había realizado con fines puramente académicos, aparentemente, formaban parte de iniciativas de investigación militar. Sus profesores habían estado reclutando a estudiantes excepcionales para trabajos clasificados sin que éstos comprendieran plenamente las implicaciones. Hemos estado observando su desempeño aquí en la academia, continuó el general Hayes. Y, francamente, estamos impresionados. Su capacidad de análisis táctico, combinada con su experiencia en informática avanzada, la convierte en el oficial perfecto para un tipo de misión muy específica. La sala quedó en silencio mientras Sara procesaba esta información. Había ingresado al entrenamiento militar buscando un rumbo en su vida. Alguien que quería servir a su país, pero no tenía una idea clara. Lo que ese servicio podría implicar. Ahora se daba cuenta de que toda su formación la había estado preparando inconscientemente para aplicaciones militares que jamás imaginó. ¿Qué tipo de asignación?, preguntó, con voz más firme de lo que sentía. El general Hayes intercambió miradas con los demás oficiales antes de responder. Estamos estableciendo una nueva unidad de inteligencia militar centrada en el análisis predictivo y la planificación estratégica mediante métodos computacionales avanzados. Necesitamos oficiales que puedan conectar el pensamiento militar tradicional con las técnicas analíticas de vanguardia. Basándonos en su desempeño y experiencia, creemos que podría ser valiosa en un puesto de liderazgo. Sara se quedó atónita. 6 meses atrás, sus compañeros cadetes se reían de sus dificultades con el entrenamiento físico básico. Ahora, altos mandos militares hablaban de su potencial para un trabajo de inteligencia especializado que parecía sacado de una novela de ciencia ficción. Hay más. El coronel Morrison dijo, la unidad que estamos discutiendo no es solo teórica. Se activa de inmediato en respuesta a amenazas emergentes que requieren exactamente el tipo de capacidad analítica que usted ha demostrado. Necesitamos a alguien que pueda encargarse de operaciones de planificación táctica que combinen la estrategia militar tradicional con modelos predictivos avanzados. La general Hayes se inclinó hacia adelante con expresión muy seria. Michei, no solo le ofrecemos una asignación. Le ofrecemos un ascenso inmediato a teniente y la responsabilidad de mando de un equipo de analistas que apoyará operaciones militares críticas. Sería el oficial más joven al que se le haya otorgado este tipo de responsabilidad, pero sus cualificaciones únicas lo convierten en el mejor candidato para el puesto. Sara permaneció sentada en silencio, atónita, intentando procesar la enormidad de lo que se le ofrecía. La responsabilidad de mando significaba liderar a otros militares, tomar decisiones que podían afectar la seguridad nacional y asumir retos que superaban con creces todo lo que había imaginado al ingresar al entrenamiento militar. Necesito que entienda algo. El general Hayes continuó, esta conversación es clasificada al más alto nivel. Incluso hablar de esta oportunidad con usted requiere autorizaciones de seguridad que tardaron meses en gestionarse. Si acepta este puesto, trabajará en proyectos que no se pueden compartir con nadie fuera de su equipo inmediato. Su familia y amigos sabrán que sirve en inteligencia militar, pero desconocerán los detalles de su trabajo. El peso de la decisión oprimió a Sara como una fuerza física. Pensó en su trayectoria de cadete ridiculizada a analista militar respetada, en las incontables horas de estudio y entrenamiento que la habían traído hasta este momento. Pensó en los compañeros de clase que la habían descartado por ser demasiado débil para el servicio militar y se dieron cuenta de que habían estado midiendo la fuerza equivocada. ¿Cuándo debería empezar?, preguntó. Mañana, respondió el coronel Morrison. La unidad se activará de inmediato y necesitamos un liderazgo establecido para comenzar las operaciones. A sus compañeros cadetes se les informará que ha sido seleccionada para entrenamiento avanzado, lo cual es técnicamente cierto. Simplemente desconocerán los detalles. Sara respiró hondo y tomó la decisión que reestructurar toda su carrera militar. Acepto la asignación, general. A la mañana siguiente,
Los antiguos compañeros de Sara se reunieron para su rutina de entrenamiento habitual, pero ella no estaba entre ellos. El sargento instructor Rodríguez anunció que la cadete Michei había sido seleccionada para entrenamiento avanzado especializado y que dejaría el programa de inmediato. La noticia generó un revuelo especulativo entre los cadetes que habían pasado meses observando su transformación de recluta con dificultades a experta táctica. Morrison, el mismo cadete que una vez la descartó por ser demasiado débil para la vida militar, meneó la cabeza con asombro. Nunca pensé que vería a esa pequeña y silenciosa ratón de biblioteca convertirse en oficial, le dijo al grupo. Esto demuestra que no se puede juzgar el potencial de alguien basándose en las primeras impresiones. Lo que ninguno de ellos sabía era que Sara estaba en ese momento entrando en su nuevo puesto de mando, donde un equipo de analistas militares la esperaba para conocer a su nuevo comandante. A los 22 años, se había convertido en una de las oficiales más jóvenes de la historia militar en recibir la responsabilidad de mando de operaciones de inteligencia estratégica. Al entrar en la sala de reuniones donde estaba reunido su equipo, Sara reflexionó sobre el viaje que la había llevado a este punto. 6 meses antes, había sido la cadete recién llegada ridiculizada que no podía completar una carrera de obstáculos sin quedarse atrás. Ahora era la teniente Michei, comandante de una unidad clasificada de inteligencia militar encargada de proteger la seguridad nacional mediante métodos analíticos avanzados. Los hombres y mujeres bajo su mando se pusieron firmes al entrar en la sala, con expresiones de respeto y anticipación en lugar del desdén que antes había soportado. Eran profesionales militares altamente capacitados, seleccionados por su experiencia en análisis de inteligencia, y esperaban que ella les diera liderazgo en misiones que podrían afectar la seguridad global. «Buenos días», dijo Sara, con la voz cargada de la confianza que se había ganado durante meses de superar todos los desafíos que el ejército podía presentar. «Manos a la obra». La cadete recién llegada, que una vez había sido despedida por ser demasiado débil para el servicio militar, se había convertido en la comandante que sus antiguos torturadores jamás verían venir. Su transformación de recluta ridiculizada a líder respetada demostró que la verdadera fuerza militar se manifiesta de muchas maneras y que los oponentes más peligrosos suelen ser aquellos a quienes se subestima, al comenzar su primera sesión informativa como oficial al mando. Sara sonrió al recordar aquellos primeros días, cuando sus compañeros cadetes murmuraban que no duraría ni 2 semanas. Se habían equivocado sobre su cronograma, su potencial y su definición de fuerza. Ahora era ella quien daba órdenes, tomaba decisiones estratégicas y demostraba que a veces las voces más silenciosas esconden los secretos más peligrosos.